Cuando regresé de un viaje de negocios, el administrador del edificio me bloqueó la entrada y me entregó una nota de mi nuera que decía: «Vieja controladora, sal de nuestras vidas». El golpe real vino cuando ella descubrió que no era mi hijo quien pagaba la renta. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Me quedé paralizada en el vestíbulo de mi edificio. La luz brillante de Valencia entrando a raudales por las puertas de vidrio detrás de mí, proyectando sombras largas sobre el suelo de mármol, mientras las palabras en el pequeño papel temblaban en mis manos borrosas por las lágrimas que llenaban mis ojos. Vieja controladora, mantente fuera de nuestras vidas. La letra era inconfundiblemente de Yasmín, mi nuera desde hacía 3 años. La nota estaba fechada ayer, mientras yo aún estaba en Barcelona cerrando el negocio más grande de mi carrera. «Señora Rivas, lo lamento», dijo Tomás, el administrador, moviéndose incómodo. «Me dijeron que no la dejara subir a su departamento, que ya no es bienvenida». La garganta se me cerró. Tomás me conocía desde hacía 5 años, desde que ayudé a Pablo y a Yasmín con el enganche de su condominio de lujo en este edificio, 3 pisos debajo del mío. «¿Dijeron por qué?», logré preguntar en un hilo de voz. Tomás desvió la mirada visiblemente incómodo. «Solo dijeron que había problemas y que necesitaban espacio». ¿Problemas? ¿Espacio? Había estado fuera 3 semanas por trabajo. Antes de irme todo parecía estar bien, o eso creía. Pablo me había abrazado para despedirse, prometiendo regar mis plantas. Cenamos juntos la noche anterior a mi partida. Mientras el elevador subía hacia mi departamento, mi mente repasaba cada interacción reciente con ellos, buscando pistas. ¿Había dicho algo indebido? ¿Me habría pasado de la raya? Siempre pensé que Yasmín y yo teníamos una buena relación. Claro, ella era más reservada que Pablo, pero siempre respeté sus límites. Mi celular vibró en mi bolso. El nombre de Pablo apareció en la pantalla. Contesté con manos temblorosas. «Pablo, ¿qué está pasando?» Tomás me dio: «Mamá, creo que necesitamos un tiempo separados». Su voz sonaba fría, distante, un tono que jamás había escuchado en mi hijo. «Yasmín se siente asfixiada por ti, y siendo sincero, yo también». Las puertas del elevador se abrieron en mi piso, pero no pude moverme. «Pablo, no entiendo, ¿qué pasó? ¿Cuándo?» «Siempre estás pendiente de nosotros, siempre apareces. Sin avisar siempre quieres controlar nuestras vidas», siguió interrumpiéndome. «Somos adultos, mamá. No necesitamos que estés encima de nosotros todo el tiempo». Visitas sin aviso. Siempre llamaba antes de pasar. ¿Control? Siempre apoyé sus decisiones, incluso cuando no estaba de acuerdo. «Pablo, ¿esto es por la cena antes de que me fuera?» ¿Dije algo que molestó a Yasmín? Una larga pausa. «Es todo, mamá. Es solo demasiado. Necesitamos espacio, de verdad». El pecho me dolía. El dolor era físico, desgarrador. «He estado fuera 3 semanas, Pablo. ¿Cuánto más espacio necesitan?» «Ese es el punto. ¿Crees que 3 semanas es mucho tiempo? Las madres normales no se reportan todos los días, mamá». Me recargué contra la pared del elevador, incapaz de entender lo que estaba pasando. «Pablo, por favor, hablemos de esto cara a cara». «No, mamá, no. Ahora no. Tal vez en unos meses. Meses». Esa palabra me golpeó como si fuera un puñetazo. La verdad hervía dentro de mí, pidiendo salir. Un secreto que había guardado durante años para proteger su orgullo. «Pablo, ¿Yasmín sabe de qué he estado pagando tus cuotas de mantenimiento? Que yo cubrí el pago inicial». Silencio. «Pablo, ¿de qué estás hablando? Yo pago nuestras cuentas». La realidad me cayó encima como una ola furiosa. De verdad no lo sabía. Durante 3 años había estado transfiriendo dinero a su cuenta sin que se notara, haciendo parecer que las deducciones automáticas de sus cuotas eran menores de lo que eran. Quería que se sintiera independiente, que ganara seguridad.
El pago inicial lo había disfrazado como un préstamo que él iba devolviendo en abonos pequeños. Dinero que iba directo a una cuenta que abrí para su futuro. He estado ayudando a Pablo. No quería que batallara, pensaba. Mi voz se quebró. Estás mintiendo, dijo sin emoción. Estás tratando de manipularme justo como Yasmín dijo que harías. Yasmín dijo, sentí el frío correr por mis venas. No nos llames mamá. No, no intentes visitarnos. Nosotros te contactaremos cuando estemos listos. La línea se cortó. Entré tambaleándome a mi departamento, me dejé caer en el sofá y por fin permití que las lágrimas corrieran sin control. Después de todo, después de tantos sacrificios, de todo el apoyo en silencio, de todo el amor, esta era mi recompensa. Una nota cruel y una llamada aún más fría. La foto enmarcada sobre la mesa de centro llamó mi atención. Pablo, en su graduación universitaria, abrazándome, los dos con sonrisas enormes. Yo tenía 42 años entonces, viuda desde hacía 7 años, trabajando 2 empleos para darle una educación. Ahora, a los 58, me encontraba más sola que nunca. ¿Qué le habría dicho Yasmín sobre mí? ¿Y por qué le creería más a ella que a su propia madre? Ya habían pasado 3 días desde aquella llamada devastadora. 3 días de mensajes sin respuesta, llamadas rechazadas y un vacío en el pecho que nada lograba llenar. Caminaba como un fantasma por mi departamento, rozando las fotografías que contaban nuestra historia. El primer día de clases de Pablo, su graduación de la preparatoria, su boda con Yasmín. Pasaba mis dedos sobre su rostro en cada imagen, preguntándome cómo habíamos llegado. Aquí. En el silencio de mi casa, los recuerdos me inundaron. Roberto, mi esposo, había muerto de un infarto fulminante cuando Pablo apenas tenía 11 años. El golpe de quedarme viuda a los 34 casi me destruye. Pero no podía darme ese lujo. No cuando Pablo me necesitaba más que nunca. Recordaba las noches en que me sentaba en la mesa de la cocina, las cuentas abiertas frente a mí, calculando cómo estirar el salario de maestra para cubrir la hipoteca, el seguro y la colegiatura de su escuela privada. Los fines de semana trabajando en tiendas en vez de verlo jugar fútbol. Las noches solitarias en que me sentaba fuera de su cuarto, escuchándolo llorar por su papá, sintiéndome inútil, pero sobrevivimos. Tomacé clases nocturnas, obtuve mi MBA y poco a poco fui subiendo peldaños en la empresa mientras criaba sola a mi hijo. Cuando Pablo consiguió una beca para la universidad, lloré de orgullo. Cuando consiguió su primer trabajo en una firma de marketing, enmarqué su tarjeta de presentación. Y cuando conoció a Yasmín en una conferencia de trabajo hace 5 años, la recibí con los brazos abiertos, deseando que encontrara la felicidad que merecía. Mi celular vibró con un mensaje de María, mi amiga más cercana desde la universidad. ¿Cómo vas? ¿Sigues viniendo a cenar esta noche? Había olvidado por completo nuestros planes. La idea de socializar, de fingir que todo estaba bien, me resultaba insoportable. Pero la alternativa era otra noche atrapada en mis pensamientos. Ahí estaré, respondí. Esa noche sentada en el comedor de María, finalmente dejé salir toda la historia. María escuchaba con atención, su ceño fruncido de preocupación. Elena, esto no tiene sentido, dijo mientras rellenaba mi copa de vino. Pablo te adora, siempre ha sido así. Aparentemente ya no. Mi voz se quebraba. Deberías haberlo escuchado, María. Tan frío, tan lejano, como si fuera una desconocida. María estiró la mano y apretó la mía. Esto lleva la marca de Yasmín por todos lados. Nunca me gustó cómo te miraba, ni siquiera en la boda. Yo también lo había notado. La manera en que entrecerraba los ojos cuando Pablo y yo compartíamos algún chiste entre nosotros. Cómo interrumpía cuando recordábamos viejos tiempos. Los comentarios sutiles sobre lo poco sano que era el apego entre madre e hijo. Pero, ¿por qué Pablo? Le creería a ella y no a mí, después de todo lo que hemos pasado. María suspiró.
Los hombres pueden ser ciegos cuando tienen una pareja manipuladora. ¿Te acuerdas de la esposa de David? Cómo poco a poco lo alejó de toda su familia. Le tomó años ver la verdad. Me quedé mirando mi copa de vino, recordando cómo había reaccionado Yasmín cuando le regalé una reliquia familiar en nuestro primer aniversario. El reloj antiguo de mi abuela. Ella apenas esbozó una sonrisa. Luego, la escuché decirle a Pablo que, obviamente, era una manera de marcar el territorio de su madre en nuestra casa. Un mes después, el reloj se había roto misteriosamente. No entiendo qué hice mal, susurré. No hiciste nada malo, dijo María con firmeza. Pero apostaría que Yasmín lleva meses, quizás años, envenenando la mente de Pablo contra ti. Comentarios pequeños por aquí y por allá, retorciendo tus palabras, tus intenciones. Poco a poco, la verdad fue cayendo sobre mí. Le dijo que yo era controladora, que lo asfixiaba. María asintió con gravedad. Típica táctica de aislamiento. Y ahora le hizo creer que mientes sobre el apoyo económico. Nunca quise que él lo supiera, confesé. Su padre era tan orgulloso, tan independiente. Pablo heredó ese rasgo. Pensé que protegía su dignidad. Y lo hacías, me aseguró María. Pero ahora Yasmín usa tu silencio en tu contra. Esa noche no pude dormir. No dejaba de imaginar a Yasmín susurrándole a Pablo, volviéndolo contra. Mi conversación tras conversación. Habrá planeado todo desde el principio. ¿Será por eso que sugirió mudarse al mismo edificio que yo, para vigilarme mientras ejecutaba su manipulación? Cerca de las 3 de la mañana, me rendí y encendí la laptop. Con dedos temblorosos, entré a mi cuenta bancaria y empecé a repasar años de transferencias, depósitos mensuales disfrazados de retornos de inversión, el pago inicial camuflado como inversión empresarial, cuotas de mantenimiento cubiertas discretamente desde una cuenta que Pablo ni siquiera sabía que existía. Todo hecho por amor. Todo para darle a mi hijo la estabilidad y la confianza que pensé que necesitaría después de perder a su padre. Nunca busqué reconocimiento ni gratitud. Solo quería verlo feliz. Una notificación apareció en la pantalla, un correo de Pablo. Mi corazón se aceleró mientras hacía clic para abrirlo, una chispa de esperanza encendiéndose en mi pecho. Pero el mensaje era breve. Por favor, deja de llamar y enviar mensajes a Yasmín. Ella está molesta y no quiere hablar contigo. Adjunto un documento de nuestro abogado solicitando que respetes nuestros límites. Si sigues acosándonos, nos veremos obligados a tomar medidas legales. Horaz. ¿Acosarlos? No había contactado a Yasmín ni una sola vez desde aquella terrible llamada telefónica. El documento adjunto era una carta formal de cese y desistimiento que amenazaba con acciones legales si persistía en la comunicación no deseada. Mis manos temblaban, una mezcla de asombro y furia. Esto no era un simple malentendido. Era un ataque calculado. Por primera vez desde la muerte de Roberto, me sentí verdaderamente sola. Mi hijo, el niño que crié sola, por quien sacrifiqué todo, a quien amé con cada fibra de mi ser, ahora era un extraño utilizando la ley como un arma contra mí. ¿Qué le había dicho Yasmín para hacer que me odiara tanto? ¿Y qué haría después, ahora que había logrado romper el lazo entre madre e hijo? 2 semanas después de recibir la carta, me encontré frente al edificio donde vivían, el corazón golpeándome el pecho. Sabía que me arriesgaba a más problemas legales, pero no podía rendirme sin intentar entender qué había sucedido. Tomás, el administrador del edificio, me vio enseguida. «Señora Rivas», dijo con voz cargada de compasión, «no se supone que deba dejarla pasar. Lo sé, Tomás. No te pido que rompas las reglas». Le extendí un pequeño sobre. «¿Podrías entregárselo?» «A Pablo. Es importante». Tomás miró alrededor con nerviosismo antes de guardar el sobre en su bolsillo. «Me aseguraré de que lo reciba». Dentro del sobre había una carta escrita a mano. Sin acusaciones, sin súplicas desesperadas,
Solo una invitación para vernos en 1600, el Cafetería La Paloma. Nuestro lugar favorito desde que Pablo estaba en la secundaria. Terreno neutral donde podríamos hablar como adultos. Al día siguiente, Llegué al café una hora antes, eligiendo una mesita en un rincón apartado, lejos de la entrada bulliciosa. Cada vez que la puerta se abría, el corazón me daba un brinco, esperando ver el rostro familiar de Pablo. Para cuando llegó la hora, acordada, mi café ya estaba frío y mis manos jugaban nerviosamente con servilletas hechas trizas. A la 1:15, 15 minutos después de la hora pactada, la campanita sobre la puerta sonó. Pablo entró, su expresión cerrada. Pero no, venía solo. Yasmín venía detrás de él, aferrándose a su brazo como si fuera su propiedad. El estómago se me encogió. Esto no era la conversación privada que había esperado. «Hola, Pablo», dije, levantándome a medias de mi asiento. «Yasmín». Pablo titubeó antes de deslizarse en la banca frente a mí. Yasmín lo siguió, con los ojos fríos y calculadores. «Tienes 15 minutos», dijo Pablo sin emoción. Yasmín quiso venir, para apoyarlo, para controlarlo, pensé, aunque me cuidé de no mostrarlo en el rostro. «Gracias por venir». El silencio incómodo se instaló en la mesa. Respiré hondo. «Pablo, no entiendo qué pasó entre nosotros. Hace 3 semanas todo parecía estar bien y ahora me tratas como a una extraña, como a una enemiga». Pablo se removió, inquieto. Yasmín le puso la mano encima y su anillo de compromiso brilló con la luz. «Tú sabes lo que hiciste, Elena», dijo Yasmín usando a propósito mi nombre. Un pequeño gesto de poder que había empezado poco después de su boda. «De verdad que no lo sé», respondí, luchando por mantener la voz firme. «Por eso quería hablar para entender». Pablo carraspeó. «Mamá, durante años has estado asfixiándome, llegando sin avisar, llamando constantemente queriendo controlar cada aspecto de nuestras vidas. Cada acusación era como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Pablo, yo siempre llamo antes de pasar. Siempre. ¿Cuándo he llegado sin avisar?» «El mes pasado», interrumpió Yasmín, «cuando cenábamos con mis compañeros de trabajo». Fruncí el ceño, tratando de recordar. «¿Te refieres a cuando me invitaron a conocer a tu nuevo jefe? Eso no fue sin aviso». Los ojos de Yasmín se entrecerraron. «No te invitamos. Tú llamaste diciendo que estabas cerca y te empeñaste en subir». Eso no era cierto. Pablo me había llamado esa mañana, preguntando si quería conocer al nuevo jefe de Yasmín. Miré a mi hijo, esperando que la corrigiera, pero él mantenía la vista clavada en la mesa. «Pablo», dije en voz baja, «eso no fue lo que pasó». Yasmín le apretó la mano. «¿Ves? Te está manipulando. Justo como te dije que haría». La garganta se me cerró. «No estoy manipulando a nadie. Pablo, tú me llamaste esa mañana. Tú me invitaste». Pablo negó con la cabeza. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil». Me sentía como si me estuviera ahogando, luchando por encontrar tierra firme en una conversación donde la realidad parecía desvanecerse. «Jamás te mentiría», susurré. «Como cuando mentiste sobre pagar nuestras cuotas de mantenimiento», dijo Pablo, su voz de pronto afilada. «¿Sobre controlar nuestras finanzas a mis espaldas?» Así que había revisado. El corazón se me vino abajo. «No estaba controlando nada, Pablo. Estaba ayudando. Nunca quise que te sintieras en deuda», intervino Yasmín. «¿Dependiente?» «Eso es exactamente lo que querías. Que Pablo dependiera de ti para siempre». «Eso no es verdad», dije, la voz quebrada. «Después de que tu padre murió, pasamos tantas dificultades. Nunca quise que tú sintieras esa angustia económica». El rostro de Pablo se mantuvo implacable. «Deberías haber sido honesta». «Tienes razón», admití. «Debería haberlo sido. Pero solo intentaba proteger tu orgullo. Tu padre era igual. Odiaba aceptar ayuda incluso cuando la necesitábamos».
Al mencionar a Roberto, algo se agitó en los ojos de Pablo. Un pequeño destello de ternura. Un rayo de sol que reconocía. Pero entonces Yasmín se movió a su lado y el momento se esfumó. Tenemos noticias, anunció Yasmín de repente. No pensaba decírtelo, pero ya que estamos aquí. Se llevó la mano al vientre, una sonrisa triunfante extendiéndose por su rostro. Estoy embarazada. Vas a ser abuela. La noticia debería haber sido motivo de alegría, pero en cambio se sintió como un golpe bajo, otra forma más de manipular la situación. Aún así, me obligué a sonreír. ¡Qué noticia tan maravillosa! Felicidades a los dos. Pablo pareció desconcertado por mi reacción tranquila. Pude ver la lucha en su mirada, como si una parte de él hubiera esperado, incluso deseado, que yo reaccionara mal. El doctor dice que debo evitar el estrés, continuó Yasmín. Por eso necesitamos alejarnos de relaciones complicadas. En ese momento lo entendí. El embarazo no era solo una noticia, era un ultimátum. Mantente alejada o acepta ser la villana que pone en riesgo a su hijo no nacido. Entiendo, susurré, aunque por dentro mi corazón se partiera en 1000 pedazos. Jamás querría ser una fuente de angustia en un momento tan importante. Metí la mano en mi bolso y saqué una cajita. Iba a ser una ofrenda de paz, pero ahora supongo que puede ser un regalo de felicitación. Dentro había un marco plateado, con la ecografía de Pablo cuando yo estaba embarazada de él. Había sido uno de los objetos más preciados de Roberto. Tu padre lo tuvo en su escritorio hasta el día que murió, dije con la voz apenas audible. Pablo miró el marco, su nuez de Adán subiendo y bajando al tragar con dificultad. Por un instante volví a ver a mi hijo, no al extraño frío que ahora se sentaba frente a mí, sino a mi hermoso niño. Entonces Yasmín intervino. Tenemos que irnos. Tus 15 minutos se acabaron. Después de esa reunión desastrosa, caí en una depresión como no había sentido desde la muerte de Roberto. Dejé de asistir a reuniones sociales. Apenas lograba concentrarme en el trabajo y pasaba las noches viendo álbumes de fotos viejas, tratando de entender cómo mi relación con mi hijo había llegado a ese punto. María se convirtió en mi salvavidas, llamándome todos los días hasta que finalmente insistió en que cenara con ella una noche. No puedes seguir aislándote, Elena, dijo mientras ponía un plato de lasaña frente a mí. Le estás dando a Yasmín exactamente lo que quiere. ¿Qué más puedo hacer?, pregunté empujando la comida en el plato. Está embarazada. Está usando eso para alejarlo de mí. María se sentó frente a mí con expresión grave. Elena, hay algo que deberías saber. No quería decírtelo antes porque no estaba segura, pero ahora ya no tengo dudas. Detuve el tenedor en el aire. ¿Qué pasa? Mi sobrina Rebeca estaba en un club de lectura con la excompañera de cuarto de Yasmín en la universidad. Aparentemente Yasmín tiene un historial de este mismo comportamiento. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Hizo lo mismo con su anterior novio serio antes de Pablo. Poco a poco lo aisló de su familia, especialmente de su madre, tergiversando situaciones e inventando ofensas. Según la excompañera, Yasmín tiene problemas serios con las figuras maternas. Un frío intenso se instaló en mi estómago. ¿Por qué no me dijiste esto antes? María suspiró. Era un rumor de segunda mano. No quería causarte problemas con tu nuera basándome en chismes. Pero después de todo lo que ha pasado, me tomó de la mano. Debí habértelo dicho antes. Lo siento. La información fue como la pieza que faltaba en el rompecabezas. De repente, todo cobró sentido. Necesito hablar con Pablo a solas. Mostrarle pruebas de lo que ella está haciendo. Ella nunca lo permitirá, señaló María. Enderecé los hombros. Entonces tendré que encontrar otra manera. Durante los siguientes días, elaboré un plan. Pablo había mencionado en una conversación hace meses que a veces trabajaba en el Café Blue los miércoles, mientras Yasmín iba a sus citas prenatales. Era una jugada arriesgada, pero tenía que intentarlo. Ese miércoles entré al café a las 10 de la mañana
echando un vistazo al lugar sin llamar demasiado la atención. El corazón se me detuvo al verlo en un rincón apartado, con la laptop abierta y los audífonos puestos. Pedí un café y me acerqué a él como quien no quiere la cosa. Cuando levantó la vista y me vio, su expresión pasó de la sorpresa al cansancio. Se quitó los audífonos. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Yo vengo aquí los miércoles». Mentí, sentándome antes de que pudiera decir algo. «Me sorprendió verte». Él miró su reloj. «Yasmín termina su cita en 1 hora. Entonces tenemos tiempo para hablar». Saqué una carpeta de mi bolso. «Pablo, antes de que digas algo, por favor, mira esto. Si es sobre las cuotas de mantenimiento otra vez, no se trata de dinero». Lo interrumpí con suavidad. «Se trata de la verdad». Dentro de la carpeta había estados de cuenta bancarios mostrando pagos recurrentes al departamento, correos de Yasmín a la administración del edificio, solicitando específicamente que me prohibieran la entrada fechados 2 días antes de que yo regresara de Barcelona, y copias impresas de mensajes de texto entre Pablo y yo que contradecían directamente la versión de Yasmín. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó frunciendo el ceño ante los correos de Yasmín. Tomás se sintió terrible por lo que pasó. Él sabe que siempre hemos sido muy unidos. Pablo hojeó los documentos lentamente, su ceño fruncido cada vez más. Cuando llegó a los mensajes sobre la cena con el jefe de Yasmín, mensajes donde quedaba claro que él me había invitado, se detuvo, releyéndolos varias veces. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Yasmín dijo». «Sé lo que dijo», respondí en voz baja, «y sé que le creíste. Pero Pablo, yo nunca te mentiría». Él me miró y pude ver la confusión y la duda peleándose en sus ojos. «¿Por qué inventaría algo así? Creo que quiere controlar tus relaciones, aislarte». Dudé antes de seguir. La sobrina de María conoce a la ex compañera de cuarto de Yasmín. Por lo visto, ya lo había hecho antes, con su expareja. El rostro de Pablo se endureció. «Así que, ¿has estado investigando a mi esposa?» «No, Pablo. La información llegó a mí, no fue que yo la buscara». Respiré hondo. «Solo estoy tratando de entender por qué mi hijo de repente me odia». «No te odio», dijo en voz baja. «Entonces, ¿por qué me enviaste una carta de cese y desista? ¿Por qué permitiste que Yasmín me prohibiera la entrada a tu casa? ¿Por qué creíste cada cosa negativa que dijo de mí sin siquiera preguntarme?» No respondió, simplemente siguió mirando los papeles frente a él. «¿Sabes qué es lo que más duele?», continué, con la voz temblorosa. «Que creyeras tan fácilmente que yo intentaría controlarte o manipularte después de todo lo que hemos vivido juntos. Después de tantos años, sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez en semanas vi un destello de mi hijo en ellos. No al extraño frío y a la defensiva que Yasmín había moldeado, sino al niño que se metía en mi cama cuando había tormenta, al adolescente que me llevaba flores en el Día de la Madre, al joven que me abrazó con fuerza en su graduación y susurró: «Lo logramos, mamá». «Ya no sé qué pensar», admitió. «Estos documentos no coinciden con lo que Yasmín me dijo». «No, no coinciden», asentí, porque ella no estaba diciendo la verdad. El celular de Pablo vibró con un mensaje. Él bajó la vista y vi el nombre de Yasmín en la pantalla. El pequeño puente que habíamos tendido se desmoronó en cuanto la ansiedad cruzó su rostro. «Terminó su cita antes», dijo, recogiendo sus cosas apresuradamente. «Tengo que irme». «Pablo, por favor, piensa en lo que viste hoy». Metió los papeles de nuevo en la carpeta, dudando antes de devolvérmela. «No puedo llevar esto a casa. Ella…» No terminó la frase, pero no hacía falta. Ambos sabíamos qué pasaría si Yasmín encontraba pruebas que echaran abajo su versión. «Quédate con ellos», dije, «o destrúyelos si lo necesitas. Tengo copias». Pablo asintió, guardando la carpeta en su bolso. «Necesito tiempo para procesarlo». «Lo entiendo», estiré la mano con cautela tocando su brazo.
Te amo, Pablo, y nada cambiará. Eso. No se apartó de mi caricia, lo cual sentí como un pequeño triunfo. Te llamaré, murmuró evitando mirarme a los ojos. Mientras lo veía salir apresurado del café, una oleada de esperanza mezclada con temor me invadió. Había sembrado dudas en su mente. Le había mostrado pruebas de que Yasmín había manipulado la verdad. Pero, ¿sería suficiente para atravesar los muros que ella había construido a su alrededor? Y aunque lograra ver sus mentiras, ¿qué pasaría cuando ella se diera cuenta de que estaba perdiendo el control? ¿Hasta dónde sería capaz de llegar Yasmín para no soltar a mi hijo? Pasaron 3 días sin saber nada de Pablo. Revisaba mi celular a cada rato, saltando con cada notificación, pero la llamada que tanto esperaba nunca llegó. La mañana del 4.º día, mientras me preparaba para ir al trabajo, sonó el timbre de mi puerta. Sentí el corazón subir hasta la garganta. ¿Sería Pablo? En su lugar, me encontré a Yasmín en el pasillo. Su rostro desbordaba una furia apenas contenida. No pudiste controlarte, ¿verdad?, siseó, empujándome para entrar en mi departamento sin esperar invitación. Cerré la puerta despacio, preparándome para lo que vendría. Buenos días, Yasmín. Ella se dio la vuelta de golpe, su bolso de diseñador agitándose violentamente en su brazo. No te hagas la inocente. Sé que acorralaste a Pablo en el café. Sé todo sobre tu carpetita de pruebas. Hizo comillas en el aire, su voz goteando. Desprecio. No fue una emboscada, respondí con calma. Y todo lo que había en esa carpeta era verdad. Das pena, escupió. Eres una vieja solitaria que no puede soltar a su hijo. Es enfermizo, ¿sabes? ¿Cómo lo has manipulado toda su vida? Respiré hondo, negándome a caer en su juego. Creo que estás proyectando, Yasmín. Estás describiendo tu propio comportamiento. Sus ojos se entrecerraron. ¿Te crees tan lista? Pablo me contó todo. ¿Cómo has estado pagando nuestras cuotas de mantenimiento en secreto, tratando de hacernos dependientes de ti? Estaba ayudándolo, no controlándolo. Por favor, soltó una risa amarga. Lo has estado asfixiando desde que murió su padre. Nunca tuvo oportunidad de ser su propio hombre porque tú siempre estabas ahí, rondándolo, haciéndolo sentir culpable si no te ponía primero. La injusticia de sus acusaciones me dolió como una bofetada física. Trabajé en 2 empleos para que pudiera seguir en su escuela tras la muerte de su padre. Aplacé mi propio duelo para asegurarme de que él estuviera bien. Cada decisión que tomé fue pensando en su bienestar, no en el mío. Y te has encargado de recordarle esos sacrificios, ¿verdad? Continuó con sarcasmo. Pobre Elena, la madre mártir. Su voz se elevó, burlona, siempre asegurándote de que Pablo supiera cuánto sacrificaste para que sintiera culpa de querer a alguien más primero. Negué con la cabeza, desconcertada por la versión torcida que ella había inventado de nuestra relación. Eso no es cierto, yo nunca... Guárdalo, me interrumpió. Conozco a las de tu clase. Mi madre era igual. Siempre la víctima, siempre la santa. Me miró con un rencor tan viejo como sus propios miedos. Me tomó años liberarme de su manipulación. De repente, todo cobró sentido. Esto no tenía realmente que ver conmigo. Yasmín estaba luchando contra los fantasmas de su propio pasado, proyectando el comportamiento de su madre sobre mí. Yasmín, dije en voz baja, yo no soy tu madre. Algo titiló en sus ojos, tal vez vulnerabilidad, pero fue rápidamente reemplazado por una rabia renovada. Aléjate de nosotros, de mi bebé. Perdiste, Elena. Pablo me cree a mí, no a ti. ¿De verdad?, pregunté suavemente. ¿Por eso estás aquí? ¿Amenazándome? ¿Porque estás tan segura de que tienes el control sobre él? Su rostro se endureció. Vendrá por mí en 20 minutos. Cuando sepa que vine aquí, que me alteraste en mi estado. Colocó una mano protectora sobre su vientre aún plano. Será el último clavo en tu ataúd. Una ola de tristeza me envolvió, no por mí, sino
por Pablo y por el pequeño que nacería atrapado en esta red de manipulación. ¿Qué quieres de mí, Yasmín? ¿Que desaparezca por completo de la vida de mi hijo? Sería un buen comienzo, dijo ella con frialdad. Me acerqué a mi escritorio y saqué mi chequera. ¿El dinero ayudaría? ¿Es eso lo que buscas? Sus ojos brillaron con interés, aunque intentó disimularlo. ¿Crees que puedes comprar tu regreso a nuestras vidas? No, respondí con honestidad. Creo que por fin veo claro lo que realmente quieres. Nunca se trató de límites ni de sentirte asfixiada. Se trataba de aislar a Pablo y asegurarte el control del dinero. No sabes nada de mí, gruñó ella, aunque su mirada seguía fija en la chequera que tenía en la mano. Sé lo suficiente. Escribí un cheque por $50,000, una cantidad considerable pero que podía permitirme. Se lo extendí. Tómalo. Considéralo un regalo de despedida. Yasmín dudó, claramente dividida entre su codicia y su deseo de mantener una fachada de superioridad moral. ¿Cuál es el truco? No hay truco. Tomasa el dinero. Haz con él lo que quieras. No volveré a contactar a Pablo a menos que él sea quien me busque. Su mano se lanzó hacia el cheque, arrebatándolo antes de que pudiera pensarlo mejor. Lo examinó, asegurándose de que fuera real, y luego lo guardó en su bolso. Decisión inteligente, dijo de manera repentinamente profesional. Le diré a Pablo que has decidido respetar nuestros límites. Estoy seguro de que le dirás lo que más te convenga. Yasmín se dirigió hacia la puerta y luego se giró, con una sonrisa arrogante en los labios. Debe estar matándote saber que gané. Saber que tu precioso hijo me eligió a mí en lugar de a ti. No respondí, lo cual pareció molestarle más que cualquier réplica. Quería una escena, una confrontación que pudiera contarle a Pablo como prueba de mi supuesta inestabilidad. No le daría ese gusto. Adiós, Yasmín, dije simplemente, sosteniendo la puerta para que saliera. Después de que se fue, me dejé caer en el sofá, agotada emocionalmente. ¿Acaso había cometido un terrible error? $50,000 era mucho dinero, pero en realidad no se trataba de eso. Se trataba de enfrentarla, de ver qué haría cuando tuviera que elegir entre mantener su indignación o aceptar un soborno. Eligió el dinero sin dudarlo, y eso lo decía todo sobre sus verdaderas intenciones. Tomasé el teléfono y marqué el número de María. Picó el anzuelo, dije en cuanto respondió. Tenías razón, respondió María. Fue directo contigo en Middelsendsesta, cuando Pablo empezó a cuestionar su historia. Y aceptó el cheque, tal como predijiste. ¿Hiciste lo que planeamos? Sonreí con amargura. Sí, todo quedó grabado en video, incluida su confesión de que fue a verme a escondidas de Pablo. Las cámaras de seguridad de mi departamento captaron todo. La entrada de Yasmín sin invitación, sus amenazas, su ansia por tomar el cheque. Lo más importante, captaron su confesión de que Pablo no sabía que ella estaba ahí. ¿Y ahora qué?, preguntó María. Suspiré, mirando la foto enmarcada de Pablo y yo, que seguía ocupando un lugar especial en la mesa de centro. Ahora toca esperar. O cobrará el cheque, demostrando que todo era por dinero, o lo destruirá y seguirá mintiendo. Y si lo cobra, tendré pruebas de sus verdaderas intenciones. Los registros bancarios no mienten. Hice una pausa. Pero sigue siendo Pablo quien debe ver la verdad. No puedo obligarlo. Al colgar, sentí una extraña calma. Había hecho todo lo que podía. El resto estaba en manos de mi hijo. Pasaron 6 meses. Las estaciones cambiaron. El verano dio paso al otoño y luego al invierno, acercándose unas fiestas cargadas de recuerdos agridulces de reuniones familiares que este año no tendríamos. Me volqué en el trabajo. Tomé una clase de pintura que siempre había postergado. Incluso empecé a hacer voluntariado en un programa de alfabetización. Local, la vida siguió, aunque el vacío con forma de Pablo en mi corazón seguía presente.
El cheque había sido cobrado pocos días después de mi confrontación con Yasmín. Te había reenviado la notificación del banco a María, junto con un emoji triste, pero no había hecho nada más con esa información. ¿Para qué molestarme? Si Pablo había decidido creerle a Yasmín, nada de lo que dijera o probara cambiaría su opinión. Estaba montando mi árbol de Navidad, uno más pequeño que el habitual, pero no podía soportar la idea de saltarme la tradición cuando el timbre de la puerta sonó. Seguramente era el repartidor con los adornos nuevos que había pedido, pensé, sacudiendo las agujas de pino de mi suéter mientras iba a abrir. Me quedé congelada al ver quién estaba ahí. Pablo estaba parado en el pasillo, las manos enterradas en los bolsillos de su abrigo, los hombros encogidos para protegerse del frío de diciembre. «Hola, mamá», dijo, con la voz quebrada por la emoción. Sentí que el corazón me golpeaba fuerte en el pecho. Pablo nos miramos por un largo momento, ninguno sabiendo qué decir primero. Se veía más delgado, agotado, con ojeras profundas que contaban de noches sin dormir. «¿Puedo pasar?», preguntó finalmente. Me hice a un lado en silencio, temiendo tener esperanza, temiendo hablar y romper aquello frágil que lo había traído hasta mi puerta. Entró despacio, observando el árbol a medio decorar, las cajas de adornos esparcidas en el suelo, la música navideña sonando suavemente de fondo. Sin decir palabra, recogió la estrella plateada, la que su padre había comprado para nuestro primer Navidad juntos, y la giró en sus manos. «¿La conservaste?», murmuró. «Por supuesto que sí», respondí. «Es nuestra tradición». Pablo dejó la estrella con cuidado y se volvió hacia mí. «Cometí un error terrible, mamá». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, preciosas y aterradoras. «¿Quieres un café?», pregunté aún sin fuerzas para enfrentar el peso de su confesión. «Acabo de hacer una jarra nueva». Asintió, siguiéndome a la cocina, el lugar donde habíamos compartido tantas comidas, sesiones de tarea, pláticas nocturnas durante su infancia. Serví 2 tazas, agregué crema a la suya como le gustaba y las coloqué en la mesa. «Yasmín y yo nos separamos hace 2 meses», soltó de golpe. «El divorcio se finaliza después de que nazca el bebé». Me senté frente a él digiriendo la noticia. «Lo siento, Pablo». «¿De verdad?». Levantó la mirada, buscando mi rostro. «Después de todo lo que ella te hizo, lamento que estés sufriendo», aclaré. «Y lamento lo del bebé». Asintió, perdiéndose en su taza de café. «Acordamos custodia compartida. Es una niña». A pesar de todo, sentí una chispa de alegría ante la idea de tener una nieta. «Eso es maravilloso. Encontré el cheque, mamá». Su voz era baja pero firme. En el bolso de Yasmín estaba buscando un recibo y encontré su estado de cuenta, $50,000 depositados el mismo día que me dijo que había ido a hacer las paces contigo. No dije nada, esperando que continuara. Cuando la enfrenté, afirmó que era un soborno, que tú querías comprar su silencio sobre algo, pero no tenía sentido. Alzó la vista, con los ojos cargados de vergüenza. Así que revisé las cámaras de seguridad del edificio ese día. La vi entrar a tu departamento. Luego llamé a mi banco. ¿Y? Lo alenté suavemente. Y descubrí que has estado pagando nuestras cuotas de mantenimiento todo este tiempo, tal como dijiste. Tragó saliva. También encontré correos en su computadora, mensajes a sus amigas sobre cómo finalmente había logrado sacar a la controladora suegra del camino. Su voz se quebró, sobre cómo me convenció de que tú me manipulabas cuando en realidad era ella, terminé en voz baja. Pablo asintió, las lágrimas llenándole los ojos. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude creer sus mentiras sobre ti, después de todo lo que hemos vivido juntos? Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. Era muy convincente, Pablo. Y tú la amabas. Tendemos a creer en quienes amamos. «No merezco tu perdón», susurró. «Igual lo tienes», respondí sin más.
Entonces se derrumbó. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras meses de culpa y confusión salían a borbotones. Me moví a su lado y lo abracé como solía hacerlo cuando era un niño con las rodillas raspadas o un corazón roto. Permanecimos así mucho tiempo, el café enfriándose, la música de Navidad llenando el fondo suavemente. Finalmente, Pablo se incorporó secándose los ojos. «Te he extrañado tanto, mamá. Estos meses han sido». Sacudió la cabeza, incapaz de encontrar las palabras. «Lo sé», lo consolé. «Yo también te he extrañado. ¿Podemos empezar de nuevo?», preguntó con cautela. «¿Podemos reconstruir lo que teníamos?». Sonreí, sintiendo cómo la esperanza florecía en mi pecho por primera vez en meses. «Nunca lo perdimos, Pablo. Solo estaba esperando que encontraras el camino de regreso». Juntos, regresamos a la sala y seguimos decorando el árbol, cayendo en ese ritmo fácil que habíamos construido a lo largo de años de fiestas compartidas. Mientras Pablo alcanzaba para colocar la estrella plateada en la cima, vi a Roberto en él, el mismo perfil, las mismas manos cuidadosas, y sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me ahoga. No era el final feliz que había imaginado hace 6 meses. Pablo estaba herido, en pleno proceso de divorcio, a punto de ser padre soltero. Habría complicaciones con Yasmín, arreglos de custodia, tensiones de crianza compartida. El camino no sería fácil, pero lo enfrentaríamos juntos, como habíamos enfrentado todo desde la muerte de Roberto, con honestidad, con amor, con el lazo irrompible entre madre e hijo que ni la manipulación más calculada pudo romper para siempre. 3 meses después, me encontraba en la sala del hospital, viendo cómo Pablo sostenía a su recién nacida en brazos. A pesar de todo, Yasmín había permitido que estuviera presente en el nacimiento, un pequeño gesto de paz en medio de un amargo proceso de divorcio. «¿Quieres cargarla?», preguntó Pablo, pasándome con cuidado aquel pequeño bulto. Contemplé a mi nieta, con su boquita perfecta como un capullo de rosa y esos mechones oscuros de cabello. «Es hermosa», susurré. «La vamos a llamar Rose», dijo Pablo. «Rose Elena Holloway». Las lágrimas llenaron mis ojos mientras miraba a mi hijo. «No tienes que hacerlo». «Quiero hacerlo», afirmó con firmeza. «Quiero que lleve el nombre de la mujer más fuerte y amorosa que conozco». Desde su cama de hospital, Yasmín nos observaban con una expresión compleja, parte resignación, parte resentimiento, parte respeto a regañadientes. Nuestra relación nunca sería cálida, pero por el bien de Rose habíamos logrado una tregua frágil. Mientras sostenía a mi nieta, pensé en todas las lecciones que algún día compartiría con ella. No solo las habilidades prácticas que le enseñé a Pablo, cómo amarrarse los zapatos, hornear galletas o llevar un presupuesto, sino la sabiduría más profunda que la vida me enseñó, que el amor no exige reconocimiento, que el perdón es un regalo que te das a ti misma tanto como a otros, que los lazos familiares, cuando son verdaderos, pueden doblarse casi hasta romperse, pero siempre encontrar el camino de regreso a su fuerza, y sobre todo, que a veces la mayor victoria no es obligar a otros a reconocer tu verdad, sino vivirla en silencio, con firmeza, hasta que su luz sea imposible de ignorar. Rose bostezó y se acomodó más cerca en mis brazos, su diminuta mano aferrándose a mi dedo con una fuerza sorprendente. En ese momento perfecto, con mi hijo a mi lado y su hija en mis brazos, supe que el legado silencioso que dejaría atrás no serían bienes, ni propiedades, ni siquiera mi nombre, sino amor, firme, paciente e inquebrantable, que resonaría a través de generaciones mucho después de que yo ya no estuviera. Hoy quiero abrir mi corazón y compartirles algo que aprendí de la manera más dolorosa, pero también más transformadora de mi vida. Durante mucho tiempo creí que el amor de una madre era suficiente para sostener cualquier relación, para sanar cualquier herida,
para atravesar cualquier tormenta. Creí que los sacrificios silenciosos, los desvelos, los actos de amor no necesitaban ser vistos, solo sentidos, como un calor permanente en el alma de quien los recibe. Pero la vida me enseñó que no siempre es así. Aprendí que incluso las raíces más profundas pueden tambalearse si el viento sopla con suficiente fuerza, que la confianza más pura puede quebrarse si se alimenta de mentiras susurradas con habilidad, que hasta el amor más leal puede verse oscurecido por el miedo, la inseguridad y la manipulación. Hoy, tras ver a mi hijo perderse en las sombras de las dudas y volver con el rostro marcado por el arrepentimiento, entendí que el verdadero amor no controla, no suplica, no exige reconocimiento. El verdadero amor simplemente espera, firme como una roca en medio de la tempestad. El amor verdadero no fuerza su verdad en el corazón de otro. La vive, día a día, hasta que quien se ha extraviado encuentra su propio camino de regreso. También entendí que a veces la mayor prueba de amor no es quedarse a pelear cuando todo duele, sino retirarse en silencio, dejando la puerta abierta, la luz encendida, el corazón dispuesto a perdonar. Entendí que perdonar no es olvidar el dolor que te causaron, sino liberar tu alma del peso del rencor. No es justificar las traiciones ni negar tu tristeza, es elegir no permitir que el dolor sea lo que defina tu vida. Y sobre todo, aprendí que no podemos salvar a quienes no quieren ser salvados, ni abrir los ojos de quienes eligen no ver. Solo podemos vivir con honestidad, con compasión, con firmeza y confiar en que la verdad, tarde o temprano, se abre paso entre las tinieblas. A todos ustedes que me escuchan y me leen hoy, quiero decirles algo desde lo más profundo de mi ser. Si alguna vez sienten que su amor es rechazado, que su bondad es distorsionada, que su sacrificio es ignorado, no permitan que la amargura los transforme. No se conviertan en la sombra de quien les hirió. Sigan siendo luz, aunque parezca que nadie la ve, porque esa luz es su legado más puro, el regalo más grande que pueden dejar. Y ahora quiero preguntarles a ustedes, mis compañeros de camino, mis testigos en esta historia. Si hubieran estado en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían luchado más? ¿Se habrían retirado antes? ¿Habrían enfrentado a la mentira de otra manera? ¿Cómo manejarían ustedes el dolor de ser desplazados por quienes más amaron? Déjenme saber desde qué rincón del mundo me acompañan y, sobre todo, compartan sus pensamientos. Hoy, más que nunca, necesito creer que aún hay corazones capaces de entender el valor del amor genuino, de la paciencia, del perdón. Los leo.